a revisar todos los ángulos de la mañanera, pues. Sí, y nos vamos directamente a la ajonjolí de todos los moles. Mira, hay varios temas. Desde luego se hizo una actualización del tema de los migrantes que creo que rápidamente podríamos hacer, pero creo que el gran tema es las declaraciones que hizo el presidente con respecto al caso Genaro García Luna ahí en Estados Unidos, el juicio que está en curso y donde muy claramente el día de hoy el presidente habla no sé si por primera vez, pero de una manera mucho más clara de hasta dónde va a llegar el juicio en una circunstancia en donde han mencionado a Felipe Calderón. Es que apunta el presidente López Obrador a Los Pinos. Dice, de acuerdo a los testimonios y lo que se empieza a filtrar, pues Genaro García Luna habría hecho estos enjuagues, habría establecido estos acuerdos con el crimen organizado y parte del dinero habría llegado en su momento a Los Pinos. Apunta directamente a Felipe Calderón. Sin embargo, López Obrador, con esta habilidad de comunicación que tiene, deja una rendija ahí abierta y dice, bueno, es probable que haya situaciones que no sean veraces, es probable que haya mentiras, pero sí, otra vez le pide por eso la explicación a Felipe Calderón, porque dice, al final del día se va a saber todo. Entonces, que de una vez Felipe Calderón nos diga exactamente qué fue lo que sucedió. Y también quienes están encargados del juicio, Jorge. O sea, un poco lo que dice el presidente es, hay varios cuestionamientos aquí que ya se están haciendo. Hay declaraciones, rescata declaraciones, se ve que está muy bien informado sobre el juicio, dicho sea de paso. Sí. Declaraciones de agentes en Estados Unidos a favor de Genaro García Luna. Entonces el presidente un poco dice, bueno, pues cómo estaba la relación, dónde se rompió la relación, qué estaba pasando ahí. Y de esto que está saliendo, los testimonios, pues sí aclarar finalmente si son ciertos, hasta dónde va a llegar el juicio, van a tocar a Felipe Calderón o no lo van a tocar. Y si no son ciertos, pues ¿por qué se fabricó todo este caso? Y por cierto, estoy revisando la cuenta de Felipe Calderón, la cuenta de redes sociales. Él suele estar muy activo en otros temas. Sobre esto no dice nada, mira para otro lado. Es tiempo del silencio en lo que hace a Felipe Calderón. Pero bueno, si te parece, estimado, vamos a entrar ya con algunos fragmentos de algunas exposiciones. La denuncia de la compañera de la Grillotina, así se llama el medio, ¿no? ¿Vamos con eso o vamos de una vez con lo de García Luna? Bueno, vamos. A ver, María Elena Estrada es esta reportera Así de la Grillotina que ha alzado la voz, dice, estoy en peligro y le pide garantías al presidente López Obrador, quien la remite otra vez con el subsecretario Alejandro Encinas. Vamos a escuchar parte de la denuncia. En el 2010, Luis Cárdenas Palomino se asoció con García Luna para privatizar la seguridad pública. Dieron más de 352 permisos, los cuales nosotros tenemos en nuestro poder y los traigo conmigo, en los cuales 352 permisos para que nuevas empresas de seguridad, muchas de ellas trabajan ilegalmente, así como también fomentan el tráfico de armas. Una de esas empresas que Adamantum, otra que se formó en sociedad entre Luis Cárdenas Palomino, García Luna y Ricardo Salinas Pliego. Acerca de lo que estás planteando, pues sí, hay todavía asociación delictuosa, cada vez menos, porque no se tolera la impunidad. Muchos de los casos que todavía tenemos, como tú lo estás señalando, tiene que ver con la tolerancia y con la impunidad que se da en algunas regiones, algunos estados del país. Pero se va avanzando porque no se permite la impunidad. Bueno, todo esto lo llevó al presidente a hablar sobre los asuntos de seguridad e incluyó a García Luna. Hacemos una pausa y regresamos a hablar. Regresamos a hacer algunas acotaciones sobre esto que acabamos de ver. ¿Cómo no? Ya estamos de regreso, estimados. Ya estamos de regreso.
Bueno, ¿en qué nos quedamos? A ver, acabamos de ver nada más para cerrar esto que acabamos de ver con el presidente y esta interlocución que hace con la reportera de La Guillotina, un poco lo que comentaba Miguel Arzate. Se hace un compromiso por parte del presidente de que mañana va a asistir Encinas para subsecretario de Derechos Humanos ahí en Gobernación, pues para aclarar qué ha pasado con este tema, que sí es un tema sensible, el tema de cómo está operando el mecanismo de protección a periodistas y cómo se otorgan los contratos, un sentido reclamo que ya se había hecho desde hace tiempo, hoy se retoma y se hace ese compromiso. Pero de ahí, pues Jorge, también se partió el presidente para justamente llegar a todo el tema de la seguridad en los estados, en los municipios, las complicidades que de pronto se dan con autoridades locales, municipales y federales en el caso de otras administraciones, sí. Y ahí volvemos a tocar con el tema Genaro García Luna. Y justo un paso atrás de esto que planteas, el presidente López Obrador puso de ejemplo el caso de Veracruz. Dice, se cambió al fiscal en Veracruz y mejoró mucho la situación en materia de seguridad. Entonces, dice, no sé si había colusión o no con la delincuencia, no lo quiere imputar, digamos, al exfiscal, pero sí deja ahí la sospecha de que precisamente hay ciertos fiscales que tienen una relación con el crimen organizado. Y nos remite al caso de Guanajuato, en donde el presidente abiertamente le ha pedido al gobernador panista, Diego Sinue, que quite a Samarripa, porque Guanajuato es el campeón en homicidios. Y después dice... Además, ¿cuánto lleva Samarripa? Ya, 15 años. Sí. Y en una circunstancia que es, como bien dices, tremenda para Guanajuato, porque sigue en aumento el tema de los delitos de alto impacto y de los homicidios. Entonces el presidente, como bien señalabas, pues dice, el ejemplo, digamos, más notorio es lo de Genaro García Luna, lo que sucedió con el sexenio de Felipe Calderón. Ahí sí, pues yo creo que el propio Calderón tendría que decir algo, escribir algo el día de hoy, porque es más claro. López Obrador dice que de acuerdo a los informantes, sí, se llevaba dinero del crimen organizado a Los Pinos. ¿Por qué tanta tolerancia con García Luna? ¿Por qué la medalla Palomino? Bueno, hay testimonios incluso de funcionarios federales que le fueron a decir a Calderón de los malos pasos de García Luna. Y lo aguantó todo el sexenio, le duró todo el sexenio. El y ahí ingeniero. Están las cadenas de mando, ¿no? Ahí están las cadenas de mando. Ya tenemos que hacer la listita de todas las cosas que se le podrían preguntar a Calderón en una conferencia. Le decían a García Luna la metralleta. ¿Sabías que le decían la metralleta porque solo era así, decía sí, no? O sea, era muy malo para comunicar Genaro García Luna, pero muy bueno para hacer acuerdos, ¿no? Con grupos delincuenciales. Pues ya se ve que sí, Y hablando de esto, hablamos también de la otra parte, la parte que tiene que ver con qué pasa en Estados Unidos en estas relaciones y la forma en que de pronto se hacen casos. El presidente recordó ahora lo que sucedió hace meses, ya no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado, con el general Cienfuegos, en donde se le detiene en Estados Unidos sin que se le avise al gobierno mexicano, pero luego pues hay todo un caso que cuando el gobierno lo ve y además lo hace público, dice, pero ¿y esto qué cosa es? ¿No? Sí. Hoy recordó eso el presidente. Una investigación con las patas, ¿no? Dice, y no sé qué mensaje le quisieron enviar al ejército mexicano, algo sucedió, pero ha dicho López Obrador, nosotros no establecemos relaciones de complicidad y tampoco vamos a estar culpando a gente que sea inocente, y dio toda esta explicación. Recordó el caso García Luna por un lado y el de Cienfuegos por el otro. General Cienfuegos. Cuando pasó lo de el general Cienfuegos, independientemente de que no se tomó en cuenta a México, y es un asunto que tiene que ver con la autoridad de nuestro país y de su gobierno, yo pedí que me mandaran el expediente por la buena relación con el presidente Trump. Me enviaron el expediente y nos dimos cuenta de que no había fundamentos. Ordené que se subiera el expediente completo al internet. Entonces nuestros abogados dicen, no,
¿Cómo? El debido proceso. No, ¿qué debido proceso? Ni qué nada en estos casos. Si se de por medio el prestigio de México, el prestigio de una institución como las Fuerzas Armadas. Lo primero que tiene que pasar en este asunto es decir, a ver, ¿hay pruebas? No hay pruebas. Y si son buenas las pruebas, ¿hasta dónde va a llegar el caso? Nada más va a ser García Luna. Por eso es un asunto interesante. Y, repito, si montaron el caso, si no hay fundamento, de todas maneras hay que investigar y castigar al que, como se dice en la Biblia, levantó falsos testimonios. Esa es una. Y si sí hay pruebas, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Se va a quedar ahí con García Luna? ¿Fue solo él? ¿O se va a ampliar? Hablando con claridad sobre estos casos, no vaya a ser que le quieran dar largas. Pues ahí están los cuestionamientos que deja sobre la mesa el presidente. Y Felipe Calderón, pues le está fallando el internet. Luego, como dice la gente, hay que hacerle una cooperacha para una recarga porque le falla el internet justo en estos momentos. En su momento dijo Calderón, yo ya no veo las mañaneras, esa es la solución. Pero sí está muy atento a los planteamientos de López Obrador. Ojalá que responda. Además, es un asunto bastante serio, aunque nos provoca también de pronto risa, ¿no? Porque tiene sus tintes tragicómicos, no deja de ser un tema muy serio. O sea, no, un presidente involucrado posiblemente con el crimen organizado, o sea, sería terrible. Es un tema muy serio que si se llega al fondo del asunto, se comprueban las, pues dejaría un antecedente tremendo, tremendo, pero también un aprendizaje histórico muy importante que debiera ser reconocido, así como ahora hablamos de la Guerra Sucia años 70. Esto marcaría un enorme aprendizaje histórico para los mexicanos. Sin duda. Pues vámonos a otras cosas, de una vez al plato fuerte. Vamos al plato fuerte.